Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La paz, la misericordia y las bendiciones de Allah sobre todos ustedes. Marhaban y bienvenidos. Hoy estrenamos un nuevo programa titulado Iqra. Iqra será una cita semanal con los libros y la cultura en general. Iqra es un espacio donde viajaremos todos sin movernos de sitio. Hoy trataremos un libro que ya es un clásico en la cultura islámica. Un libro que a mí personalmente me ha marcado, me ha servido de mucha ayuda. Un libro escrito por un ilustre español, por un cordobés del siglo XIII. ¿Queréis saber qué significa la palabra Iqra? ¿Queréis saber y conocer este libro? ¿Queréis saber quién era este gran ulema y sabio español? Pues quédense con nosotros. Empieza Iqra. El ser humano es enemigo de todo aquel que ignora, decía el cuarto califa, el imam Ali, radiallahu anhu, que Allah esté complacido con él. Iqra significa en árabe, pues leer en imperativo, lee. Ha sido la primera palabra que ha sido revelada a nuestro mensajero Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, la paz de Allah sea sobre él. Iqra es la base de la educación, de la cultura, del desarrollo social, económico. Iqra es la base de toda una civilización. Pero, ¿por qué no leemos? La UNESCO, el APNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, nos advierten en un tono alarmante. La región árabe tiene una de las tasas de analfabetismo más alta del mundo. Las estadísticas del UNESCO pues, dicen que el porcentaje del analfabetismo en el mundo árabe es del 30%. Las mujeres, peor todavía, aumenta hasta el 50%. 80 árabes leen un libro. Un europeo lee 35 libros. Así, para leer 35 libros necesitamos a 2.800 árabes. Que es el resultado pues, de 80 árabes multiplicados por 35 libros. El examen de competencias básicas de la población adulta, pues hecho por la OCDE, la Organización para la Cooperación en el Desarrollo Económicos de Europa, pues decía en 23 países, una especie de informe PISA para adultos, decía lo siguiente: en España pues está a la cola de las economías desarrolladas, el penúltimo en lectura y el último en matemáticas. Otro dato, el 23% del alumnado de secundaria no lee nunca, según datos de la educación de la Comunidad Valenciana. At-Tafsir, esta obra magnífica del imam al-Qurtubi, nuestro libro de hoy. Pues con la publicación del tomo 10, del 10º tomo del compendio de Tafsir del Corán al-Qurtubi, finaliza un trabajo duro que comenzó el profesor y traductor Zakaria Massa Abu Mubarak por ahí en el año 2006, y que tras un gran esfuerzo y dedicación ha visto la luz en castellano una de las exégesis del Corán más importantes, más consultadas y de mayor rigor. El tafsir, el compendio, la exégesis, la interpretación hecha por el imam al-Qurtubi. La palabra tafsir en árabe, ¿sabéis qué significa? Es la ciencia, la disciplina que estudia la exégesis, la interpretación y la aclaración de los significados y términos del Corán. El tafsir o exégesis del Corán, pues titulado Al-Jami'u li Ahkam al-Qur'an, así es el título original en árabe. Compilación general de las leyes del Corán, comúnmente, popularmente llamado, conocido como Tafsir del Qurtubi, la exégesis del Qurtubi. Es una obra que goza de un enorme reconocimiento e importancia como obra de consulta obligada en todo el mundo musulmán en general. Su autor es Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Andalusi el-Qurtubi, el cordobés, andaluz y cordobés. Nació en Córdoba en la época de su máximo esplendor islámico. Su obra forma parte del gran legado andalusí, a menudo pues más valorado y conocido en la otra orilla que en nuestra tierra.
Por ello, pues era justo y necesario pues tratarlo debidamente y presentar su traducción a los hispanoparlantes. Es una obra de incalculable tesoro, la verdad. El legado de la civilización musulmana del Andalus, pues aquí tenemos un gran ejemplo. Nuestro libro es el compendio del tafsir del Corán del Imam al-Qurtubi. Esta obra tiene una gran importancia ya que por primera vez podemos tener en lengua castellana acceso a los verdaderos contenidos del libro de Allah, el noble Corán. Pero ¿quién era su autor? La biografía del Imam al-Qurtubi es la siguiente. Se llamaba Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari al-Khazraji al-Andalusi al-Qurtubi. Que Allah lo tenga en su misericordia. Nació en Córdoba, pues en aquella España del siglo XIII. Su padre era un agricultor y murió durante un ataque, así que quedó huérfano desde una edad muy temprana. Durante su juventud, pues ayudó a su familia desde pequeño llevando la arcilla para su uso en alfarerías. Aprendió la lengua árabe, la poesía, además del noble Corán de memoria. Ahí, en su Córdoba natal, recibió su amplia formación en temas de jurisprudencia islámica, el fiqh, el árabe, su gramática y las diversas recitaciones del Corán. Estudió elocuencia, las ciencias del Corán, las ciencias del hadith y todas las ciencias islámicas. Terminó sus estudios en Córdoba. Después de la captura de Córdoba en el año 1236 por el rey Fernando I, se fue a Alejandría en Egipto, donde estudió hadith y tafsir. Luego pasó al Cairo y se estableció en el Munya, a unos 250 kilómetros al sur del Cairo, donde pues pasó el resto de su vida. Conocido por su modestia y la humildad durante toda su vida, fue enterrado en el Munya, en el sur del Cairo, en el año 671 de la Hijra, en el año equivalente al año 1273 de nuestra era. Entre sus obras, pues aparte del libro que vamos a tratar hoy, pues destaca obras como التذكرة في أحوال الموتى التذكرة في أحوال الموتى لأمور الآخرة, los estados de la muerte, el recuerdo de los estados de la muerte y los asuntos de la otra vida. Es un libro que trata los temas de la muerte, los castigos de la tumba, los tiempos del fin, el día de la resurrección. Otro libro, Al-Asna fi Sharhi Asma'illahi al-Husna, la explicación de los hermosos nombres de Allah. La metodología que ha empleado el Imam al-Qurtubi en su exégesis coránica, él siempre ha interpretado los significados de cada asura, de cada capítulo del Corán y de cada versículo. Para ello, reúne los ahadith, los dichos, hechos y aprobaciones del profeta y alías relacionadas con cada versículo, así como relatos y transmisiones de los sahaba, los nobles compañeros del profeta, y también comentarios de otros ulemas y opiniones propias del propio autor, el Imam al-Qurtubi. Entre sacar las leyes de la Sharia islámica, conocer las causas de la revelación, de las alías, trata también de explicar e interpretar los versículos o alías del Corán, en parte basándose en la estructura gramatical, derivaciones de la lengua árabe. Él, en su introducción, nos explicaba muy bien su metodología. Decía: desisto de relatar muchas historias de exégetas y noticias de historiadores, excepto aquellas que son imprescindibles en la aclaración precisa del asunto en cuestión. En el tafsir del Imam al-Qurtubi vemos una gran influencia de algunos de los ulemas que le presidieron, como Ibn Atiyah, el granadino, como Abu Ja'far al-Nahas. También se nota la influencia del Imam al-Mawardi. También se nota la influencia del Imam Tabari. Y también la influencia de otro paisano suyo, el cordobés, el Imam Abu Bakr ibn al-Arabi.
Pero también el imam el cordobés ejerció su influencia sobre otros ulemas que también interpretaron el libro de Allah, como el gran imam Ibn Kathir. También su influencia se nota en la obra del imam Abu Hayyan al-Andalusi, el granadino. También se nota su influencia en la obra del imam al-Shawkani. Nuestro traductor, el profesor Zakaria Massa Abu Mubarak, también es un cordobés de nuestros días. Nació el día 1 de enero del año 1951 en la ciudad de Córdoba. Es presidente de la comunidad musulmana española, la mezquita At-Taqwa del Temor de Allah de Granada. Ha emprendido la colosal tarea de traducir del árabe los 10 volúmenes de que consta la obra. Actualmente ha completado la traducción de todo tafsir del imam al-Qurtubi. La traducción está hecha directamente del original árabe. También ha sido revisada por Abdurrazzaq Pérez. Está editada por la comunidad del Temor de Allah de la Mezquita de Granada. El profesor Zakaria abrazó el Islam en el año 1980. Es licenciado por la Universidad al-Qura en Meca en el año 1986. Comenzó a trabajar en las traducciones del árabe al español de diversas publicaciones y libros, siendo la más importante y conocida la traducción que ha hecho del libro, el clásico Riyadus Salihin, Los Jardines de los Justos. Assalamu alaikum, hermano Zakaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bien, alhamdulillah. Estoy encantado de tenerte hoy con nosotros en nuestro programa Iqra. Mi primera pregunta, ¿cuál es el motivo que te ha motivado para traducir esta obra tan inmensa, la obra del imam al-Qurtubi? Hombre, la verdad que es muy importante, sí, la motivación. Lo que tú me preguntas es algo importante porque de ahí arranca precisamente el trabajo que inicié ya hace 10 años prácticamente. Esto fue una idea de los hermanos de aquí de Granada, todos, o sea, de origen español, unos granadinos, otros de Sevilla, en fin, de la zona esta del sur. Y entonces yo acabé de mis estudios en Arabia, en la Universidad de Meca, junto a otros estudios que yo tenía, de manera que había traducido también el libro Riyadus Salihin, y en el que yo cogí experiencia en este trabajo de las fuentes del Islam, o sea, del Corán y el Hadith. El Riyadus Salihin evidentemente es una colección sobre todo de hadices, pero también hace alusión al Corán. En cada tema aparecen las áreas de Corán al principio, y después de tener esta experiencia me dijeron los hermanos, tú que eres cordobés, has hecho estudios fuera en árabe, has profundizado en la ciencia un poquito del Islam, ¿por qué no acometes esta tarea de traducir la obra del tafsir del Qurtubi, que es un tafsir, como sabemos todos, que tiene un reconocimiento mundial, en el mundial de los países islámicos, pero sobre todo fuera de España. Es un tafsir muy conocido y consultado. Y aquí en España, prácticamente se conocía. Entonces, con ese motivo, por ser nosotros de aquí, de Al-Ándalus, y ser yo de Córdoba también, de la misma ciudad en la que tuvo su gran dimensión la obra del Qurtubi, en definitiva casi me vi obligado a aceptar esa propuesta, y yo mismo me lo tomé como un reto y para mí una motivación añadida, aparte de tener otras también. Pues claro, como es un paisano tuyo, ¿no? Claro,
sí, sí. Aún todavía me queda, bueno, constatar un par de cuestiones, porque como murió en Egipto, en Misr, pues tengo que visitar su tumba. Ya me han hecho una propuesta aquí con una asociación cultural de unos orientalistas para hacer una visita conjunta a la tumba del imam al-Qurtubi rahimahullah en Egipto. El tafsir, el compendio de la exégesis del imam al-Qurtubi, como su título nos dice, habla solamente de un tafsir, de una interpretación de las jurisprudencia islámica, de las normas del fiqh, las normas de la sharia, o es un tafsir, una exégesis, una interpretación de todo el Corán. Claro, efectivamente el título nos fijamos en lo primero, Al-Jami' li Ahkam al-Corán. Es un compendio general de las leyes del Corán. Digamos que este es el aspecto esencial y además que le da el título, efectivamente, se entresacan leyes, pero hay otros aspectos que están dentro del tafsir y yo he traducido. Te podría decir, por ejemplo, pues la explicación del tafsir del Corán con el Corán, el tafsir del Corán con el Hadith, Asbabun Nuzul, las causas de la revelación. O sea, es un aspecto muy importante, las diferentes opiniones que hay sobre temas concretos y leyes concretas también. De opiniones estamos hablando de las diferentes escuelas de Malik, aunque es sobre todo las opiniones de esta escuela, de escuela Maliki, porque él era predominantemente Maliki, pero también las vertidas por Shafi'i, Abu Hanifa, Ibn Hanbal, que son los otros tres imames o las otras tres escuelas mayoritarias. Sabemos que el imam al-Qurtubi era de la escuela maliki, era un maliki declarado, pero era de una mentalidad abierta y tolerante. Incluso debatía opiniones de otro maliki ilustre, que es el imam Abu Bakr ibn al-Arabi, el cordobés también, en su libro Ahkam al-Qur'an. Y esto es una lección muy importante para nosotros hoy en día. Sí, efectivamente. Era muy abierto a otras opiniones y naturalmente que las aceptaba también. Subhanallah, eso de verdad que es un ejemplo para nosotros. No nos debemos anclar a una escuela sola. No todas son válidas y aportan sus beneficios a la llamada en general. La verdad es que hay cosas que a mí me han llamado la atención en el tafsir, en el compendio del imam al-Qurtubi, por ejemplo, en el tafsir a la hora de interpretar la sura de María, de Maryam. Y pues algo también cuando habló de Ismael, el hijo de Ibrahim, la paz de Allah sea sobre todos ellos. Dijo que María era un profeta y dijo también sobre Ismael que no era el hijo sacrificado de Ibrahim o de Abraham. Él adoptó la idea que el hijo sacrificado era Ishaq. Bueno, es su opinión más concreta. Lo que ocurre, y claro, aquí es un tema, lo mismo que el otro que me planteaste al principio, me comentaste en tu primer contacto conmigo, sobre si el sacrificado fue Ishaq o fue Ismail. Es otro de los temas sí que me han llamado la atención, sí, es verdad. Sí, es verdad, son dos cuestiones que tienen cierta similitud. Aquí, mira, es una discusión sana, hay unas diferencias sanas, las podemos considerar efectivamente como un ikhtilaf, una discusión, una diferencia de opinión de las diferentes escuelas, no tiene mayor importancia. O bien tuvo el carácter de profeta, o profetisa, o siddiqa, veraz, porque Yuha ilayha, le fue inspirado, ¿no? Sí. Hay ese digamos, esa característica, sí, le fue inspirada. Ahora, si tenemos en cuenta si fue, porque incluso podemos diferir del Qurtubi si tenemos nosotros esta base, lo único que pasa, claro, nos remitimos en su traducción. Pero yo puedo incluso, debido a las fuentes que
consulto también, pues pensar que ya para llegar, digamos, al último grado en el tema de la profecía, tuvo que habérsele revelado un mensaje y transmitirlo y darlo a conocer, como sucedió con el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, el último de los profetas enviados y con un mensaje. Entonces este es el último grado. Si consideramos a Maryam alayhi salam como profeta, pero no de este último grado, ¿comprende? Sí, sí. A esto me refiero. Y en el caso de la cuestión de Ishaq Ismail, pues hay otra diferencia de opinión. Digamos que lo mismo. Unos opinan que fue Ishaq, que es más bien los Nasara, los cristianos, Ismail, el adoptado por los musulmanes. Y también sobre Maryam está equiparado su tratamiento, Maryam alayhi salam, como al-Khidr, Dhul-Qarnayn, que también tuvieron su inspiración en sus momentos que conocemos de sus vidas y que aparecen en el Corán también. Pues hermano Zakaria, shukran, que sigas en esta línea y muchísimas gracias por sus aclaraciones. Y bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo. Me encantaría continuar en esta grata compañía, la vuestra y la de Compendio de Tafsir del Imam al-Qurtubi, pero nuestro tiempo toca a su fin. Muchísimas gracias y hasta el próximo capítulo de Iqra. Assalamu alaikum.